Bienvenidos todos a este nuevo episodio de tu programa Hijos del Trueno. En este tercer domingo del tiempo ordinario estamos festejando una gran fiesta, la fiesta de la conversión de San Pablo. Y sobre esto hoy vamos a hablar en nuestro programa. Estamos transmitiendo nosotros esto en vivo y en directo desde los estudios de Ñan de Yarañé en la parroquia San José Obrero, hoy 25 de enero del año 2026. Quien les habla, Charlie Bordón, y quien me acompaña siempre en este programa es mi hermano Derlis Bordón. Derlis. Buen día, Charlie. Buen día a nuestro televidente. Un domingo más con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Hoy, como estaba diciendo Charlie, estamos recordando a la conversión de Pablo y todo nuestro programa hoy lo vamos a tratar de entenderle a este personaje del Nuevo Testamento y también darle alguna explicación acerca de su nombre, acerca de su vida. Antes de comenzar también nuestro programa de hoy, hay algunas cuestiones que queremos comentar con ustedes. Primero, agradecerle, como le dije, y ponernos siempre en presencia de nuestra Virgen María, en la advocación de la Virgen de Cacupe, que ella nos proteja y esté siempre intercediendo frente a nosotros y a lo que ustedes necesiten también pedirle a Dios. Estamos de fiesta, Charlie. Ayer fue el cumpleaños de mi hija, Dayana, así Sí. que muchas felicidades a mi hija. Estuvimos pasando bien anoche, tuvimos una cena, así que bien. Mi primogénita, Sí. la primogénita, Charlie, ¿sí? Y Creo que hoy es el cumpleaños también del cuñado de Fabiola, mi queridísimo amigo Walter Giret, que hoy cumple también años. Exactamente no sé cuántos años tiene. Pero es un amigo, un laico muy comprometido. Tiene sus proyectos, él trabaja con su señora a nivel de matrimonios. Y bueno, un gran abrazo y un saludo por este cumpleaños a Walter, que cumpla muchísimos más, acompañado de Dios y con mucha salud y prosperidad. qué bueno, Charlie. Antes de comenzar, entonces, siempre hacerle recordar a la gente, estamos hablando con nuestro productor allá, Arnaldo, y nos dijo que posiblemente no vamos a tener corte comercial para poder Sí, ahondar más sobre el tema de Pablo. Entonces, sí, le podemos decir a la gente que mientras vamos explicando, podemos ir leyendo también de a poco los mensajes que nos vayan enviando. hay un En- audio, creo, ya enviado. ya hay audio. Sí, ya hay un audio enviado. Justamente vamos a aprovechar porque, como le digo, oye, estamos con los tiempos contados. Así que voy a colocar un poquitito fuerte y voy a hacer escuchar con mi micrófono. Hermano querido, ¿cómo está? Bendiciones, gracias. Le voy a pedir a Rosita que traiga siga el programa porque estoy llevando la comunión a mis enfermitos. Un abrazo, éxito. Va a estar súper interesante, Charlie. Un abrazo. Saludos, cuídate, ¿sí? Ahí está. Muchísimas gracias, mi querido estimado amigo Carlitos María Cuilla, que justamente me acaba de enviar mensaje para que el programa sea del agrado de todos, ¿verdad? Es importante destacar, este programa que hoy vamos a tocar, es un tema que nosotros solemos hacer, Derry y yo, a nivel de como un servicio a las parroquias. Entonces nosotros, o sea, ustedes pueden, si les gusta el contenido, este es un contenido completo, que dura aproximadamente 2 a 3 horas, todo el contenido de Pablo, modelo de laico. Y hoy vamos a estar haciendo tipo un resumen, un adelanto, ya que hoy corresponde justamente a la fiesta de la conversión de San Pablo. Entonces, si gustan, entonces pueden contactarse con nosotros y este mismo formato, pero mucho más extenso, lo podemos hacer en su parroquia al grupo que ustedes cuiden. Ya tienen ahí justamente los números, pueden contactarnos con nosotros y podemos coordinar y agendar el desarrollo de este contenido. Así es, Charlie. Entonces podemos presentarle un poco a Pablo, entonces, según lo que nosotros tenemos como inicio, que va a ser un poco, conocerlo un poco a él, ¿verdad? Antes un poco de hablar de su conversión, entonces tendríamos que hablar un poco de su nombre, ¿eh? Claro, ¿Sí? claro. Y- Siempre es importante empezar por el nombre de la gente, ¿verdad? sí, porque en realidad él al comienzo es Saulo. No se llamaba Pablo. No, él se llamaba Saulo, Sí. ¿sí? Saulo. Entonces tenemos que saber un poco de dónde viene esa palabra Saulo, ¿verdad? Y Saulo es un nombre que deriva de Saúl, que quiere decir el elegido o pedido a Dios. Era el nombre del primer
rey que tuvo Israel. A pedido mismo del pueblo, Dios entonces nombró un rey. Porque antes en el Antiguo Testamento recordemos que el único Dios, el único rey del pueblo era Yahvé. Pero después, como todos los vecinos tenían también sus reyes, ellos pidieron a Yahvé: nosotros también queremos un rey. Entonces a ese pedido, pues entonces Yahvé le dijo: bueno, van a tener el primer rey, que es Saúl. Y en referencia a eso es de que los padres de Pablo le pusieron a él de nombre Saulo. De Saúl, justamente de Saúl. Entonces se llamaba Saulo. ¿De dónde era? Y él era de Tarso. Pablo, por eso se le conoce como Pablo de Tarso, ¿sí? Él nació en realidad en Tarso, hoy día podemos decir que es Turquía, ¿sí? En Chipre, en Sicilia, Turquía, ahí sería, ese sería. Entonces él nace ahí, ¿verdad? En Tarso, actual Turquía. Él en realidad, Charlie, también, él es un judío. Por eso lleva el nombre de Saulo, porque él es un judío, es más, el de la tribu de Benjamín, así como fue Claro, el rey claro, Saúl. claro. Entonces, él nunca renegó de su sangre judía farisaica, porque él era un fariseo. Ah, fariseo. Fariseo, él era un fariseo. Ahí es donde nosotros podemos ver o entrar un poco también en algunas cuestiones si queremos estudiar bien a Pablo. Por eso estamos hablando que nosotros hacemos un curso de 3 a 4 horas de Pablo. Es porque nosotros tenemos que entender que hay dos versiones de Pablo. Por un lado, las cartas que él mismo escribió, ¿sí? Que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, 13 corresponden al campus paulino, 13. Hay uno en discusión que es la carta a los hebreos, pero en realidad a él también se le atribuye, pero hay algunas discusiones entre algunos apologetas y teólogos en relación a si fue o no autor Pablo de una de esas cartas, pero 13 es indiscutible, 13 cartas escritas de puño y letra por Pablo. Entonces, estamos hablando que la mayoría de las cartas o los libros del Nuevo Testamento son escritos paulinos, de Pablo. Entonces, es un personaje muy importante dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, ahí es donde hay también, y entender un poco que el que habla mucho de Pablo, aparte de él, es Hechos de los Apóstoles. Claro, Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? Lucas. Lucas, el médico. Claro, entonces, Lucas en Hechos de los Apóstoles nos da mucha biografía de Pablo, pero en algunas de cuestiones de Hechos de los Apóstoles contrasta lo que él mismo escribe. Entonces, ¿a quién yo le tengo que dar mayor solidez en una versión de Pablo? De relato ¿Lo que de- dice Lucas o lo que él mismo dice? Lo que él mismo dice. Ahí está, y ahí a veces hay las versiones que contrastan un poco. Ujú. Entonces, ahí es, por ejemplo, donde hay algunos estudiosos que hablan de que él estudió con Gamaliel las partes de la parte de farisaica, con Sí. Gamaliel. Pero él en sus cartas nunca lo menciona a Gamaliel. No, no. No. Es no Lucas lo que habla, ¿sí? Entonces, puede ser, como no puede ser, ¿está? Entonces, como Esto- Hechos lo escribe, podemos decir que estudió con Gamaliel. Pero si era tan importante para Pablo eso, él hubiese escrito en sus cartas. Así Pero es. como no lo hizo, entonces pero se le atribuye a Gamaliel como su tutor. Sí. ¿Sí? Ahí hizo sus estudios en Jerusalén, dice, ¿verdad? Pero es recién en Jerusalén, sí, vamos a leer Claro. después de Obvio. después muchas tradiciones se fue, pero eso no vamos a entrar ahora a discusión, queremos ir reconociendo un poco más de lo que fue Pablo, ¿sí? Tenía un oficio, Charlie. Sí, es importante recalcar que de todos los que trabajan para Dios, como nosotros, por ejemplo, Derly y yo, que trabajamos haciendo también nuestro aporte voluntario, tenemos nuestras profesiones. Bueno, pues también nuestro acá director, el que está acá justamente, él está haciendo acá un trabajo también, pero él tiene otra profesión, quien está acá justamente detrás de las consolas. Todos tenemos una profesión. Pablo de Tarso, o Saulo, también tenía, y era el tejedor o sería Confección de tejidos. confeccionador De tejidos. de tejidos para carpas.
Eso es importante destacar de qué Sí. tipo de tejido. Carpa. Sí, Nosotros para tenemos, carpa. sí, Charlie, perdón. Nosotros tenemos que entender por qué se dedicaba a eso. Por Claro, eso es claro, claro, interesante, claro. por eso es interesante saber en el mapa dónde mismo que va Tarso. Sí, ahí vimos ya. Tarso era un lugar portuario, Claro. era un tipo un puerto, donde embarcaban mucha gente, si venía gente de todos, De los, todos los lugares. lugares. Por eso Tarso era tenido como un lugar helenístico. Cuando hablamos del helenismo en la época, es que ellos manejaban mucho el griego. La cultura griega. La cultura griega, por la cantidad de gente que vive, es como, no sé, es como un Pedro Juan Caballero acá que tiene que hablar portugués. Brasil, portugués y Y español. en Ciudad del Este también tiene que hablar portugués y el español. Claro, claro. Tarso así era, así. Yo tenía que hablar bien Griego, arameo, la- siriaco, hay muchísimas Pablo, lenguas. y Pablo manejaba todos esos idiomas, Charlie. Él era ¿cómo se dice cuando maneja muchos Un idiomas? políglota. Un políglota, sí, manejaba el hebreo, griego, latín. ¿Por qué? Porque él después va a decir que él es un ciudadano romano. Ah, Entonces él maneja el latín claro, también. claro. Entonces él hablaba varias lenguas. Todo eso gracias a que vivía en Tarso, ¿sí? Por eso, justamente por eso él hacía esos tejidos, porque ahí venían la gente de todos lados y necesitaba esas bolsas que él hacía. Para Claro. poder hacer ahí guardar todas Todas sus cosas. Y Exactamente. eran justamente, las carpas eran justamente para la gente, especialmente los romanos, usaban para sus tiendas de campaña. Entonces era un negocio que tenía mucha demanda. Todo el Exactamente. mundo necesitaba esas telas especial para carpa, para, no sé, para bolsas, para bolsones. Es como tener siempre una mochila. O sea, bueno, en esa época él se dedicaba a eso. Sí, Era un- y exactamente, y así como decía Charlie, entonces en cada lugar donde él se iba, no es que vivía y la gente le daba de comer, Claro. él utilizaba su su profesión, profesión y en cada lugar donde se iba, él confeccionaba. eso. confeccionaba eso y vendía, ¿sí? Sí. Tal es así que él tenía una pareja muy amiga de él, que después en algún momento podemos hablar también Sí, de eso ellos, podemos ¿sí? hablar después. Aquila y Priscila. Áquila. Aquila y y Priscila. Sí, Ellos- Aquila es el nombre masculino y Priscila o Prisca el nombre femenino. Sí, pero en algún momento vamos a hablar Claro, de eso, pero más ellos adelante. también fabricaban, trabajaban También, en eso. sí, eran colegas de profesión. Sí, Charlie. Ahora, Pablo en sus cartas, y eso también que en muchos lugares donde él fue arrestado o lo quisieron arrestar, él decía, yo soy ciudadano romano. Y por eso él tenía tipo una impunidad o tenía una forma Claro, un diferente. trato especial. Un trato especial. ¿Vos podías indicarnos, Charlie, si recordaba un poco, por qué él tenía la ciudadanía romana? ¿Te acordás? Él creo que fue justamente por Tarso que cuando eso estaba bajo dominio romano, entonces la gente para asegurar su educación y para asegurar un crecimiento en estatus, porque como era colonia, si vos eras del lugar, evidentemente tenía que uno pagar más impuestos y no se te daba a todos los lugares que vos podías acceder a los puestos. Entonces, al acceder a la ciudadanía romana, vos te eximías de muchísimos impuestos y tenías acceso a otros lugares, estudios o cargos. Y él aprovechó eso. Sí. Cabe también mencionar, Charlie, de que Roma era un imperio cuando eso. Ujú. ¿Qué es lo que hacía Roma? Roma, muy, muy viva, cuando había un lugar donde tenía una cantidad de ingresos, porque eso era un lugar portuario. ¿Qué hacía Roma? Bueno, es mucho impuesto. Entonces, nosotros le vamos a dar un estatus a todos los que viven ahí. Entonces decía, bueno, todo lo que son de Tarso, nosotros le vamos a dar la ciudadanía romana, ¿sí? En cambio a que ellos también no puedan tributar impuestos. Claro. Es que en todas las ciudades tenían ese privilegio. Es decir, Pablo tiene ese privilegio por ser de Tarso y porque es un lugar portuario donde mueve mucho dinero. Entonces Roma miró ahí sus ojos en esta ciudad y dijo, bueno, no, nosotros tenemos que darle también privilegio a esta gente porque nos está dando muchos ingresos. Entonces el privilegio que le vamos a dar a ellos es que sean ciudadanos romanos. Entonces Pablo tenía la ciudadanía romana. Claro. Y que en muchas de sus aventuras, ¿sí? Muchas. Le sirvió. sirvió Claro, le sirvió. bastante, mucho le sirvió ese tema. Entonces, entender un poco entonces el nombre de Saulo. Sí, todavía no entramos en el nombre de Pablo, ¿eh? No, entramos ya.
¿Sí? Ya explicamos ya. Lo Pablo. primero que hicimos fue... Pablo. No, Saulo. No, ya, Saulo ya entramos, pues Sí. todavía no entramos en el nombre de Pablo. No, todavía. Pablo. Estamos Vamos recién- a hablar en la conversión. Por eso, todavía estamos nosotros nos Es de la estamos previa. quedando, nosotros nos estamos quedando solamente en el Saulo, en el donde Saulo nació, antes de la conversión. donde nació, Claro. cómo fue, ¿Cómo porque- era, por ejemplo? ¿Cómo era su carácter, por Sí, ejemplo? por También es ejemplo. importante un poco que la gente Sí, sepa. y nuevamente hablamos ahí de en Hechos. Hechos habla de que él era un hombre muy de baja estatura, decía. Se dice que era peticito. Eso dice Hechos. Dice Hechos. Pero él nunca habla de él como es. Claro. Que era muy sobrio. Físicamente. Físicamente, sí. Entonces, hay muchas cosas que podemos sacar también de él. ¿verdad? Era muy impulsivo, él se dejaba llevar, o sea, por eso es de que él, en donde se iba, de repente lo primero que hacía era querer agarrar y llevar las cosas por delante. Entonces, era celoso también de las cosas que él aprendía y que por eso era un fariseo muy beligerante, muy sería celoso de su propia religión. Aparte tenía mucha inquietud, él quería siempre transformar las cosas. ¿Qué carácter impulsivo? Sí, carácter, carácter sí, impulsivo. de carácter. Impulsivo, celoso, guardador de las leyes, era muy fanático, él era muy fanático de las cosas y era un fariseo, por eso tanto, muy fanático. Y evidentemente, durante ese fanatismo, obviamente, si yo soy fanático de algo, voy a cuidar tanto que no voy a querer que nada le contamine. Por lo tanto, los cristianos que estaban ahí surgiendo era una contaminación, porque era como una secta de del hebreo, de los judíos. Entonces, obviamente, si yo soy fanático, voy a discriminar a esa gente. Entonces, él tenía un prejuicio muy, pero muy grande, basado en su religión contra los cristianos. O sea, esta nueva secta que estaba surgiendo de mano de un carpintero que murió crucificado. Era lo que él sabía. Y entonces él, ahí es en donde él empezó a perseguirle y a hacer todo lo posible para que esta secta no surja o no contamine más la religión. Es muy importante que su celo era basado en buenos términos. Era porque amaba su religión, ¿verdad? De ahí surge. Después incluso vemos cómo él, hasta tanto era su celo, de que durante el martirio de Esteban, nuestro primer gran protomártir, él participó de esa matanza, no tirando las piedras, pero sí desde un lugar secundario, guardando las prendas de la gente que iba a apedrearle a él, porque para él era justo. Creo que ahí hay un video de eso, Charlie. Hay un video de apoyo en el cual podemos nosotros adentrarnos en esa época y ver cómo le toman a Esteban y él guarda la ropa, pero desde el punto de vista del celo por su religión. Sí, así es. Eso es importante ver. Y gracias a ese episodio de la lapidación de Esteban, nosotros también podemos deducir más o menos cuántos años tenía Pablo cuando eso. Porque Sí, a también. él, a él no le dejaron lapidarle porque él no tenía todavía la edad para poder hacer eso. Entonces sí podía juntar y mirar, porque él miró. Claro, él miró, sí, él miró. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque por la edad que él tenía como un fariseo, ¿sí? Como un estudiante de fariseo, como él era muy joven, se dice que tenía aproximadamente entre 13 a 14 años, por eso él pudo presenciar la lapidación de Esteban, pero él no pudo arrojarle las piedras porque era muy joven todavía. Todavía no le estaba permitido arrojar las piedras. Pero ahí, como vemos, ahí está él cuidando la ropa. Exacto. Ahí en este le vemos un poco viejito nomás, pero en realidad es mucho más joven. Era más joven. Tenía entre 13 a 14 años aproximadamente, por eso él ya pudo participar de esto, pero no así poder tirar las piedras, como te digo, porque él todavía no tenía la edad necesaria, según la tradición judía, para poder lapidar. Pero sí ya podía presenciar y lo presenció y le dieron la labor de juntar todas las prendas. Y claro. Exactamente. Pero este fue un punto de inflexión dentro de su vida, porque a partir de ahí es donde él se siente esa vocación de defender más y de querer conocer la religión judía a todos los lugares en donde empezaba el cristianismo a contaminar la pureza de la fe judía. Eso a él
A partir de ahí él empieza a querer, Tener ese. a querer hacer algo al respecto. De ahí viene esa inquietud que estábamos hablando, esa inquietud, ese celo. Está muy comprometido él, por lo tanto, con su religión. Sí, 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 claro. Sí, sí, estaba muy... Y ahí se justamente esa imagen que vemos es lo que creo que hace que él tenga Esa inquietud esa inquietud interna. dentro. Sí, claro, claro, claro. Ahora, por ejemplo, podemos hacer un pequeño corte porque estamos ya y media para No, no, leer hoy los no hay mensajes. corte. Ah, sin corte. No vamos Sin a leer los corte. mensajes. No, no, directo mensaje, nomás. mensaje bueno, vamos a bueno. leer. Acá, por bueno, ejemplo, bueno. vamos, no, nosotros vamos a leer los mensajes. Corte no vamos a tener. Sí. Bueno, porque creo que hay... Acá, por ejemplo, no me escribimos como quiero ese hermoso termo, dice. Aquí Ah, salía don Felicio, don Eh, Felicio. Feliz, aquí es tu termo, ya Ah, ganó ya pues quiere él el termo, copy. Feliz. No, ahora ya quiere tu termo, dice. A la pucha. A la pucha, está Podemos hacer de repente una fecha especial, así, no sé, los 2 años de Hijo del Trueno. Entonces ¿Verdad? podemos sortear. Entonces él no tiene que seguir viendo todo este año para ver si puede entrar en el sorteo, Charlie. Claro, Vamos a claro, estar- claro. ¿Por qué no? meterle ¿Por qué nomás, no? ¿sí? Gracias, don Felicio. Vamos a tener en cuenta y te vamos a conseguir un termo para vos. Pues muy detallista, ¿eh? Sí, sí, Está está lindo el termo, ¿eh? está atendiendo el programa. Está atendiendo, Está atendiendo. Bueno, Sí. entonces, ahora creo que vamos a hablar justamente, específicamente de lo que pasó y de lo que hoy se celebra, la conversión de Pablo. Y para eso vamos a irnos a un video en el cual vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque ahí hay un detalle que quiero que vos te encargues de hablar un poco de él. Vamos a ver el video y después hablamos sobre el detalle. Ahí vamos a irnos con nuestro querido productor. Vamos a... ¿Qué pasó después con Pablo cuando ya estuvo él celoso? Se fue y pidió cartas al sumo sacerdote y le dijo, yo quiero ir a arrestar a toda esa gente, así como este Esteban. Dame la potestad. Entonces él tuvo una carta de su sumo sacerdote para irse a todas las ciudades y secuestrar y apresar a la gente que estaban contaminando la fe judía. Dentro de eso tocó un viaje, uno de ellos, de los tantos que hizo, uno le tocó, que fue el más importante, su viaje a Damasco. ¿Qué pasó en su viaje a Damasco? Vamos un poco a ver. ¿Tiene sonido, Charlie? ¿O no? Sí, tiene. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Interesante, Dele. Interesante, Interesante, ¿eh? Sí. Ahora, si ustedes se fijaron, si son bastante detallistas, así como don Felicio que está atento acá a mi termo, si se fijaron, hay algo que cambia lo que generalmente la gente tiene por común del hecho de la conversión de Pablo. Si ustedes están viendo nuestra tele, justamente ahora, hay una imagen que es lo que generalmente la gente entiende de lo que pasó en viaje a Damasco. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vimos recién del encuentro de Pablo y esta imagen que estamos viendo, Berli? Sí. No, quiero volver a solicitar a las personas que nos están viendo acá
y a algunas personas que después esto le puede interesar un poco este tema de Pablo, comentarle lo siguiente, ¿sí? En primer lugar, Pablo en ningún escrito suyo, habla de lo que pudo haber pasado en camino a Damasco. En ninguna carta suya. Es más, si vamos a ir a los Gálatas, que fue una de las comunidades donde más le costó a él, donde más le pusieron en duda su cristianismo, él hubiese utilizado ese lugar para demostrar su conversión al catolicismo. En Gálatas 1:15, por ejemplo, podemos ver, y él en ningún momento toca este tema. Entonces nosotros tenemos que volver a la fuente. Esto lo cuenta Lucas en Hechos de los Apóstoles. ¿Está? Entonces, Lucas es el que nos cuenta ¿sí? ¿Qué ocurre? Acá podemos ver a Pablo con una cantidad de gente camino a Damasco, como estabas comentando ahí, pero nosotros lo primero que podemos rescatar de esta imagen, con la imagen que estamos viendo ahí en nuestro televisor, es que no hay ni un caballo. Sí, hay un material de apoyo, queridísimo amigo, donde dice la caída de Pablo, en donde están, cómo la gente generalmente lo ve. Hay una serie de imágenes donde todos pintan la conversión de Pablo de esta misma manera. Exactamente. Cayéndose de un caballo. Claro. O sea, esto es lo que todo el mundo entiende. Sí, y muchísimos retratos hay de esto, ¿verdad? Claro, pero eso, sí. Si volvemos a Hechos, nosotros leyendo los Hechos no encontramos ninguno de los relatos de Hechos que habla que Pablo se haya caído de un caballo. No está en ningún relato. No, Así como en Génesis, en la parte de la creación del fruto prohibido, ningún lugar habla de una manzana. Una manzana, ¿verdad? En los textos bíblicos no existe, dice fruto Un prohibido. fruto prohibido. La gente nomás habla de manzana. ¿Hay una explicación? Claro que hay una explicación. Claro, hay una explicación sobre eso. Claro, hay una explicación del caballo. También hay una Claro. explicación del caballo, pero en los textos que Lucas cuenta no existe eso. No. Hay otra cosa que me gustaría comentarle también, ya Charlie, viendo la imagen que pasamos recién. Ahí muestra, por ejemplo, que en Hechos Pablo no le vio a Jesús, sino vio un destello de luz. Esto es para que nosotros vamos a contrarrestar lo que dice Pablo con lo que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, y eso nosotros vemos una voz que le habló, dice Pablo en el Hechos capítulo 9, versículo 3 al 4. Sin embargo, Pablo en 1 Corintios 1:9 dice: ¿acaso no he visto yo a Jesús nuestro Señor? Él afirma que le vio a Jesús. Sí. En esta imagen de Hechos de los Apóstoles vemos solamente una ráfaga de luz. Sí, es como un destello de luz. Sí, y también en 1 Corintios 15, capítulo 8, él dice: se lo apareció a Cefas y a los 12, y finalmente se me apareció también a mí, dice él. Sí. Entonces, hay una afirmación de Pablo. de su parte. Sí, entonces Pablo asegura haber visto. Él le vio. Él le vio a Jesús, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros negar lo que él dice en sus cartas a lo que está contando Lucas al referirse a Pablo con relación a lo que él pudo haber visto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender también que para entender un poco la caída, Charlie, del caballo. Claro, todas esas eso es lo cosas, que hay que explicarle a la gente. nosotros tenemos que entender algunas cuestiones que yo no sé nomás si por el tiempo voy a poder explicar esto, Charlie. Hay más que hablar, porque nosotros tenemos que hablar más cosas. Pues. Sí, podemos hacer un resumen nomás, Erly, algo así rápido nomás. Rápido, ¿verdad? Pues, bueno, el tema está que Pablo, voy a decir rápido, mal y rápido, pero pues yo te tengo que explicar mejor. ¿Cuál es el tema de Lucas? Lucas nos dice a nosotros que en muchos pasajes habla de que tienen que llegar hasta los lugares más recónditos a hacer la predicación. Sí. Y en esos lugares estaba justamente un lugar que es Roma, ¿sí? Para Lucas había una profecía, ¿sí? Que tenía que llegar hasta los confines del mundo. Y los confines del mundo era Roma. Entonces, para Lucas, él no conocía que ningún apóstol fue aquel que estuvo con Jesús. Sí. Vivió y experimentó eso. Acuérdense que así se hace la elección de Matías, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que para Lucas ninguno de ellos había llegado a Roma.
y ahí dicen que hay una profecía que se tiene que llegar a Roma. Entonces Lucas dice, yo sé que Pablo llegó a Roma, pero Pablo no es un apóstol. Entonces yo tengo que recrear de que Pablo sí es un apóstol, que se cumplió la profecía llegando Pablo a Roma. Entonces se crea esta profecía a través de se llama leyenda de conversión. Después voy a explicar lo que puede ser una leyenda de conversión para entender que con Pablo se cumple la profecía de que un apóstol, porque él dice que él le vio a Cristo, él vivió con Cristo, él tuvo ese encuentro personal con Cristo, por eso él dice que él es un apóstol y entonces se cumple la leyenda de conversión. Y en la leyenda de conversión sí o sí tiene que haber un impacto entre el que recibe la conversión como Pablo y el encuentro con Cristo. Por eso Hechos habla que él se queda ciego. Porque tanto fue la conversión con Dios, el encuentro con Dios, que eso te tiene que enceguecer, te tiene que sellar, es decir, tenés que tener una nueva vida. Por eso el cambio, es decir, claro, una cosa es que yo me caiga caminando y otra cosa es que yo me caiga de un caballo. ¿Cuál es el golpe más fuerte? Un caballo es más fuerte, es más potente, tiene más dolor, tiene más impacto. Ahí está. Entonces lo que nosotros queremos hacer entender a los oyentes o a los que están viendo leyendo esto, es darle mayor énfasis al encuentro con Cristo. Claro, entonces por eso todas las imágenes y todas las representaciones transmiten eso, un encuentro en el cual es tan grande, tan brusco el cambio, que caminando es menos el golpe que en caballo. En caballo es mucho más fuerte, por lo tanto es más correcto, pedagógico, y llega mejor el mensaje describiendo la conversión de Pablo a caballo. Entonces por eso es correcto y está bien. Y podemos decir también de que ese cambio que implica de que si vos te vas a encontrar con Cristo, tiene que ocurrir un cambio en tu vida, tiene que pasar algo, tiene que ser tanto el cambio de que ya no ves nada, porque él se queda ciego, entonces ya no ves y ya no escuchas más nada, solamente la palabra de Dios guía tu vida. Por eso es que después él se deja guiar, porque creo que le aparece a, ¿cómo se llama el que después le limpió los ojos? ¿Bernabé? No era Bernabé, vamos a ver después. Seguí nomás, Charlie, voy a buscar. Entonces, nuestro encuentro con Cristo, para tener una analogía con la vida de Pablo, debe ser tal que nos tiene que sacar de nuestro rumbo que estamos siguiendo normalmente y hacer algo nuevo. O sea, el encuentro con Dios nos guía a una nueva edición, una nueva visión de vida. Esa sería una conversión, que no es lo mismo dejar de ser lo que uno es. Porque Pablo siguió siendo inquieto, siguió siendo celoso, siguió siendo impulsivo. O sea, no cambió su carácter ni su temperamento, siempre es el mismo. Lo que cambió fue la forma en que ve la vida y la forma en que Dios le habla a él. O sea, yo puedo ser siempre un tipo impulsivo, un tipo apurado, un tipo tranquilo, ecuánime. Están los temperamentos, flemático, colérico, o sea, podemos ser los mismos, pero nuestra vida tiene un nuevo giro, una conversión. O sea, mi vida cambia de un lado a otro, dejando ya lo antiguo y asumiendo lo nuevo que Dios o Jesús me está presentando. Nosotros también tenemos que aclarar un poco, porque me recuerdo que hace poco escuché en una entrevista que le hicieron al País Cabaña en una radio. Él estaba diciendo que justamente Ñane Yarañe tiene que ser un canal de catequesis. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es catequesis, ¿verdad? Y en esta catequesis que nosotros le queremos hacer a nuestros televidentes, justamente explicarlo un poco, porque mucho se habló del cambio de nombre de Pablo. Sí. Volvemos otra vez a decir, en ninguna de sus cartas él habla de este cambio de nombre, solamente que repentinamente de llamarse Saúl se empezó a llamar Pablo. Así nomás. Si no hay ninguna explicación bíblica de por qué se realizó el cambio de nombre, entonces entramos solamente en meras especulaciones. Claro. Claro, porque él no explica
Hechos tampoco explica, solamente que de un versículo ya pasó, usó Saulo y después ya empezó a usar el nombre de Pablo, ¿sí? Pablo tampoco explica en ningún momento el nombre de por qué empezó a llamarse Pablo o Paulo, ¿verdad? Sí, Sí, Pablo. sí, Pablo o Paulo es un apócope de pequeño, ¿sí? Mm. Entonces él se quería llamar el más pequeño solamente por ser humilde y todas esas cosas, ¿sí? Él se bautiza, recibe la imposición de la mano, eso podemos ver en Hechos capítulo 9, 17. Ananías. Sí, Ananías se llamaba con el que recobró la vista, ¿sí? Sí. Predica en lugares equivocados en la sinagoga. Acuérdense que qué ocurría con Pablo y con los demás apóstoles. Cuando Pablo empezó a hacer su predicación, mucha gente también utiliza a Pablo como ejemplo de misionero. Sí. Lo utilizan. Yo particularmente, después de haberlo leído mucho a Pablo, leer muchos libros acerca de Pablo, yo me quedo con el Pablo que es un teólogo. Yo me quedo con Pablo teólogo por toda la cantidad de cartas que él escribió. Entonces me quedo con Pablo teólogo que más que misionero, ¿sí? Pero como la gente más lo identifica como un lo misionero, conocen como apóstol de los gentiles. sí. Gentiles, ¿por qué? Porque él tendría que ir. Acuérdense que después del gran problema que hubo en la historia de los judíos con el tema de Babilonia, muchísimos judíos quedaron dispersos. Lo que se Claro. llama judío de las diásporas. Sí, ¿sí? la diáspora. Entonces, cuando todo judío fuera, entonces, ¿qué hacía Pablo? Se iba y visitaba a esos judíos que estaban en diferentes ciudades. Dispersos. Entonces Pablo lo que primero que hacía, y todos los apóstoles también cuando hacían su misión, era primero vamos a evangelizar a judíos. Si estos judíos no nos abren las puertas, entonces vamos a irnos a gente normal. Ah, claro. Entonces eso es lo que hacía Pablo en realidad en cada uno de sus viajes. ¿Quién fue su primer ayudante en este viaje? ¿Te acuerdas, Carlos? Creo que fue Felipe. No. Bernabé. Ahí está, justo Bernabé. Acuérdate sí, claro. que su primer viaje, no sé si hay ese viaje. Hay un mapita del primer viaje, sí. Bueno, ahí está. Ese primer viaje que él hace de Antioquía va Seleucia. a Seleucia y después va a la isla de Chipre. Y ahí él se va. Chipre, aquí mi vía, Bernabé. Él es de Chipre, por eso Sí. su primera predicación hace en Chipre con Bernabé. Salamina. Ahí está. Salamina. Creo que ahí hubo el caso del mago que le quiso comprar su poder a Pablo y le dijo, no, eso no se vende. Entonces, de ahí viene el famoso caso de la simonía, que no podemos nosotros vender ni lucrar con las cosas sagradas. Después ya se va a Macedonia, entra a Perge, le apedrean, ahí, en donde él se iba le apedreaban, le tiraban, le abucheaban, le perseguían. Incluso le dieron por muerto en una de esas ciudades, imagínate, si tenemos todo el gran celo como tenía Pablo de ir a predicar la palabra de Dios como él lo hacía. Que pucha, creo que no vamos a tener problemas nosotros los católicos. Así, entonces él recorrió mucho, Charlie. Pero Sí. Bernabé creo que estuvo en su primer y segundo viaje nomás. Después ya Ahí en Perge cuando él llegó, creo que ahí se separó. se separó. Se separó ahí. Creo sí. que habrá habido algo solamente, no sé qué. Hubo Sí, una separación. lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurría, Charlie? Que Bernabé también era muy cercano a los 12. A los 12. Entonces eso también hacía, y Pablo pues, era muy diferente, sí, exactamente. era muy... Incluso nosotros tenemos que agradecerle a este señor Pablo, tenemos que agradecerle que gracias a Pablo, nosotros y a todos los muchachos que nos están viendo, católicos que nos están viendo ahora el programa, agradezcanle a Pablo que él tuvo su primera discusión con Pedro por el tema de la circuncisión. Claro. Porque si Pablo no metía su cuchara para el tema de la circuncisión, nosotros también teníamos que ser circuncisos como todos los judíos. Todo. Así que agradecemos. Hay que agradecerle a Pablo que el chiqui no nos llega a nosotros. Gracias a eso, ¿sí? Gracias. Entonces, ¿le gustó el programa? Miren que hay mucho que hablar de mucho más Pablo. que hablar, Nosotros, a mí me obviamente. gustaría explicarle a ustedes cómo se hizo la conversión, por qué se hizo, los viajes. Hay Claro, mucho que hablar hay de muchas Pablo, cosas, ¿verdad? su muerte, su martirio, tantas cosas que podemos hablar. Así que, señores,
sin más que decir, esperemos que les haya gustado el programa. No se olviden de seguirnos en las redes, en nuestro YouTube, darle me gusta, compartir con todo. Y de paso, también compartir, darle me gusta. Dale me gusta. Claro, claro. Acá, por ejemplo, está con don Fabio Vallovera, ahí estamos viendo, ¿sí? No importa que sea corto el programa, siempre llena el espacio de alegría y calma el espíritu delante, Hijo del Trueno. Gracias, Qué don grande, Fabio. don Fabio. Enseguida vamos a irnos a comer un rico chupín de pescado. Sí, Gracias. por favor. No, Claro. Don Fabio, claro. imitan a poco todo, don Fabio. Claro, Porque un chupín de acá con pescado, Charlie, don no, Fabio, no, claro. Fabio, no. Yo soy el que, acordate, don Fabio, que yo soy el que te leo siempre, ¿eh? Bueno, señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tengan, por favor, la obligación de convertir los corazones, ser humilde como Pablo y de ser felices. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz domingo para todos. Chao, chao. Sean felices.